Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos al live de esta semana. El día de hoy vamos a platicar acerca de cómo saber si estoy pagando lo justo de impuestos. Creo que este es un tema interesante porque pues los que sean contadores o los que sean empresarios también, pues siempre queremos saber, obviamente nadie nos gusta pagar impuestos de más. Sin embargo, pues siempre es importante saber cómo estoy pagando mis impuestos, es decir, es normal, es lo justo, cuánto es lo que debo de pagar. Entonces es importante pues saber que existen ciertos parámetros que podemos determinar si una persona o una empresa está pagando pues, en teoría lo justo, ¿no? Que al final de cuentas pues lo justo como que es medio subjetivo. Sin embargo, pues sí podemos determinar ciertos parámetros para poder saber si una empresa está pagando de más o de menos, ¿no? Entonces, ¿cómo le podemos hacer para poder determinar esto, si estamos pagando de más o de menos? Bueno, básicamente pudiéramos pensar que hay dos maneras o dos métodos que pudiéramos entender. Primero que nada, hay que ponerlo en la justa dimensión, que el caso de lo que vamos a platicar ahorita es para efectos del ISR, Impuesto sobre la Renta. ¿Por qué? Porque ese impuesto es el que sí me toca pagar a mí de mi dinero, es decir, ese sí sale de mi bolsa directamente. Si hablamos de temas de IVA o temas de retenciones, pues esos ciertamente no son impuestos que salen de tu bolsa. Tú únicamente eres una persona que los cobró y los va a pagar al SAT, pero no es dinero que sale de tu bolsa. Por lo tanto, si pagas mucho IVA o pagas muchas retenciones, pues eso realmente no afecta tu situación financiera ni tu situación fiscal, porque ciertamente ese dinero ni era tuyo, entonces nada más simplemente tú fuiste el medio para que hacérselo llegar al SAT. Por lo tanto, pues de esa manera, pues realmente esos dos impuestos, pues no se debe saber si está pagando mucho o poco, pues simplemente vas a pagar lo que te corresponda pagar. En el caso del IVA, IVA que cobraste menos IVA que pagaste, el IVA que te sobró, IVA que pagas, ¿no? Y las retenciones, monto de las retenciones, monto que se paga. O sea, ahí no hay prácticamente nada por hacer, ¿no? Pero en el caso del ISR, ahí sí tenemos maneras de poder evaluar cuánto estoy pagando de ISR. Ahora, la primera manera, quienes hayan a lo mejor leído algún libro, el que sea, ustedes gusten de negocios o de temas administrativos o incluso prácticamente cualquier libro que hable de negocios, pues siempre obviamente tenemos los ingresos, los gastos, la ganancia y casi siempre se pone de manera, incluso me atrevería a decir casi mundial, se pone un impuesto, obviamente se proyecta un impuesto que casi siempre es el 30% de las ganancias. Digamos que es un estándar a nivel mundial, obviamente va a cambiar, a veces más, a veces menos, pero podríamos decir que es un estándar a nivel mundial. Incluso en países de primer mundo se llegan a pagar 42%. Por lo tanto, podríamos decir que ese 30% es lo normal, ¿no? Entonces, de cómo determinaremos si este impuesto es mucho o es poco, pues en cierta manera pudiéramos decir que de manera, entre muchas comillas, normal, lo normal sería pagar máximo, en el caso de México, el 30% de la utilidad del negocio. Es lo que tendríamos que estar pagando, es lo que tendríamos que considerar como un impuesto justo, bueno, en teoría, ¿verdad? Porque, ya si vamos a otros temas de que si se gasta bien, si no se gasta bien, bueno, eso es otro boleto. Pero a final de cuentas, digamos, en un caso de un estudio, de un análisis, podemos decir que un 30% de la ganancia, eso es el monto que se considera como un impuesto normal, ¿no? Ahora, esa parte, para poder llegar a esa parte, necesitamos conocer las utilidades reales del negocio, no la utilidad fiscal, que es muy diferente. Recordemos que en México el sistema fiscal mexicano determina o hace ciertas diferencias dependiendo cómo se calcula, digamos, una utilidad financiera y una utilidad fiscal. Para efectos de dejarlo lo más claro, en términos de negocio, en términos administrativos y meramente de negocio, olvidándonos del tema fiscal, ¿cómo se determina la utilidad de un negocio? Ventas, menos costos, menos gastos, y esa es la utilidad, ¿no? Lo que nos sobra es la utilidad. Eso creo que cualquier negocio, desde un puesto de jugos hasta la empresa más grande que se imaginen, tiene exactamente los mismos elementos: ventas, costos, gastos y sobre la utilidad. Y la utilidad, pues, técnicamente, pues pudiéramos decir que para efectos financieros los impuestos también son un costo más, ¿no? Como la luz, como el agua, como la nómina. Los impuestos, a final de cuentas, eso es algo que va a mermar la ganancia. Ahora bien, para poder determinar cuánto es lo justo que se debe pagar de impuesto, pudiéramos decir que es el 30% de esa ganancia. Sin embargo, por efectos de la legislación fiscal mexicana, existe una diferencia casi siempre entre el resultado financiero que acabamos de decir ahorita, que son ventas menos costos, menos gastos, con el resultado fiscal, que es sobre el que se va a calcular el impuesto. El resultado fiscal son ingresos fiscales, que prácticamente son todos,
menos deducciones autorizadas o gastos deducibles. Es decir, no son todos los costos y los gastos, porque probablemente una empresa sí tenga costos y gastos, pero no pasen el filtro de ser deducibles, por lo tanto nos va a variar uno y otro. Pongo un ejemplo muy burdo. Pensemos que yo tengo una constructora. En esa constructora yo vendí $1,000,000. Ese $1,000,000 es un ingreso. Voy a tener de dos lados el tema financiero y el tema fiscal. Entonces, para efectos de ingresos, el $1,000,000 es financiero y el $1,000,000 es fiscal, ¿no? Hasta ahí vamos igual. Ventas vamos igualitos, 1,000,000 y 1,000,000. Luego tenemos los costos y los gastos. Los voy a juntar para efectos didácticos. Tenemos que a lo mejor yo me gasté $800,000 en una obra que hice. Me gasté 600,000 de materiales y bueno, de cemento y 200,000 de arena, por decir una cosa, ¿no? Entonces me gasté 800,000, por lo tanto mi ganancia fue 200,000, ¿no? Del lado financiero, ingresos de 1,000,000, gastos de 800,000 del material, 600 de cemento, 200 de arena, utilidad de 200,000 pesos. Esa es mi utilidad financiera, es lo que ganó mi negocio, esos 200,000 pesos, ¿sale? Ahora me voy al lado fiscal. Ingresos, 1,000,000, tenemos lo mismo. Costos y gastos, tenemos los mismos 800. Sin embargo, esos 800, pues resulta que a lo mejor el proveedor que me vendió la arena, los 200,000 pesos de arena, no me dio factura. Se le olvidó o no se la pedí o viene mal la factura o alguna razón. ¿Qué va a suceder con el tema fiscal? Que los 600,000, a lo mejor el proveedor del cemento sí me metió la factura correctamente y ahí sí los voy a tomar como un gasto, pero de los 200,000 no, porque no tengo la factura. Entonces, para efectos fiscales, yo voy a tener ingresos de $1,000,000, gastos de 600,000 y una utilidad fiscal de 400,000, a diferencia del otro lado que tengo una utilidad financiera de 200,000. Entonces, muchas ocasiones, y la mayoría de las veces, sucede que no nos va a dar el mismo resultado fiscal que el resultado financiero. Hay veces que puede suceder incluso al revés. Ahorita veremos un ejemplo donde tenga yo un resultado fiscal menor al resultado financiero. Pero bueno, en este caso, en este ejemplo que estamos dando, yo financieramente o administrativamente me gané 200,000 pesos, pero fiscalmente me gané 400,000. El impuesto lo voy a pagar sobre 400,000. Van a ser el 30%, 120,000 pesos. Ahora, en ese ejercicio, lo que yo necesito saber para ver si es justo lo que estoy pagando es dividir cuánto pagué de impuesto entre la utilidad financiera o la utilidad real del negocio. En este caso, 120,000 pesos entre 200,000, pues no sé cuánto nos da, pero nos va a dar más del 30%. Entonces, en ese sentido, ahí, por ejemplo, yo estaría pagando impuestos de más. ¿Y por qué? ¿Por alguna razón? ¿Por culpa del sistema fiscal? No, realmente fue por culpa mía porque no tengo esa factura de esos 200,000 pesos. La idea es que mi resultado financiero y fiscal sea el mismito para que yo pague el impuesto únicamente sobre 200. Ahora, como lo estoy pagando sobre 400, pues sí tengo todo el derecho de quejarme de que estoy pagando muchos impuestos, porque efectivamente estoy pagando sobre una base que no es real. Estoy pagando sobre una utilidad de 400,000 que yo no tuve esa ganancia, pero el impuesto me lo están cobrando sobre esa ganancia. Entonces, aquí lo hago rápido, sería un 60% de impuesto, o un 40%, perdón. Un 60% de impuesto lo que estaría pagando sobre los 200,000 pesos, sí, exactamente. Por lo tanto, pues ahí sí estoy en un grave problema porque estoy pagando sobre una utilidad que yo no estoy teniendo. Bien, entonces ahora, ¿cuál va a ser lo normal? Lo normal tendría que ser el 30% de mi utilidad financiera. ¿Cuál es el problema en muchos de los negocios? Que yo no sé cuál es mi utilidad financiera. ¿Por qué? Pues porque no llevo mi contabilidad bien hecha. Si yo llevara mi contabilidad efectivamente bien realizada, yo sabría cuántos son mis ingresos, cuántos mis gastos, cuántos mis costos y cuánto es mi utilidad financiera. ¿Por qué? Porque también, como les digo, puede ser que varíe el resultado para un lado o para el otro. Vamos a poner ahora un ejemplo donde pudiera ser que yo tenga una utilidad financiera más grande que la utilidad fiscal e incluso pague menos. Tenemos el mismo ejemplo, una constructora, $1,000,000 y $1,000,000. Y resulta que a lo mejor la constructora esta compró una maquinaria, una máquina, ¿no? La que ustedes gusten. Y esa máquina, por alguna razón, digo, no es el caso, pero por alguna razón tenemos un estímulo donde nos van a permitir deducirla al 100%, que prácticamente no se puede. O sea, cuando hablamos de tema de activos fijos, no es posible deducirlos todos de inmediato, se van deduciendo por un porcentaje cada año. Ese porcentaje va a variar dependiendo el tipo de bien. Pero pensemos que esa máquina normalmente me duraría 10 años, sería su vida útil. Por lo tanto, esa maquinaria se iría deduciendo o depreciando un 10% cada año. Es decir, yo no voy a tomar todo ese costo. Sin embargo, por alguna razón me permiten deducir la máquina. Entonces, ingresos, $1,000,000,
gastos, en el grado financiero, yo tendría de gastos únicamente un 10% del valor de esa máquina, pensando que la máquina costó 800,000 pesos, yo tendría únicamente un costo de 80,000 pesos de esa máquina, y pensemos que no tengo otro costo más, entonces mi utilidad real en ese ejercicio serían de 920,000 pesos, 1,000,000 menos 80,000, mi ganancia real del negocio fue de 920,000 pesos. Ahora, del punto de vista fiscal, yo tengo ingresos de 1,000,000, deducciones de 800,000 pesos porque me dejaron deducir al 100% esa máquina y mi resultado fiscal es de 200,000 pesos. Yo pagaré el 30% sobre 200,000 pesos, estamos hablando de 60,000 pesos. Fiscalmente yo pagué sobre una ganancia de 200, pero mi ganancia real fue de 920,000 pesos. Entonces ahí estoy pagando mucho menos, estaría pagando pues una cantidad mucho menor, ¿no? Entonces es importante pues que entendamos que puede ser que varíe a un lado o al otro. Entonces para poder decir que es cuánto es el monto máximo que yo debe estar pagando para que fuera lo justo, el 30% de mi ganancia financiera o mi ganancia administrativa o contable, como le quieran llamar, pero no de la fiscal, de la real del negocio, cuánto efectivamente ganó el negocio. Por lo tanto, para yo poder determinar este monto que requiero, como decíamos, mi contabilidad bien hecha. Entonces, de eso depende completamente del empresario, obviamente también del contador, pero depende más del empresario de que sea una persona ordenada, de que lleve las cosas pues bien hechas y que el tema, digamos, del negocio, pues realmente únicamente tenga gastos del negocio. Porque, digo, no aquí en otro país, resulta que luego de repente meten gastos personales al negocio, que obviamente eso merma, o no que merme, más bien sesga la información, porque si yo de repente le estoy metiendo gastos al negocio que no son del negocio, pues va a decir que el negocio que ganó muy poquito dinero, siendo que esos gastos pues, técnicamente no son del negocio, ¿no? Se metieron ahí, pero no son del negocio. Por lo tanto, es importante tener resultados financieros fidedignos con la información financiera real para poder determinar si estoy pagando mucho o poco, porque si yo nada más tengo mis resultados fiscales o mis estados financieros fiscales, pues realmente no me sirven de tanto porque me van a decir que pagué el 30% de una ganancia fiscal, pero yo no sé si esa ganancia fiscal fue mayor o menor a mi ganancia financiera. Entonces, muchas ocasiones también puede ser, en algunos regímenes sucede, como el régimen de actividad empresarial, persona física o el régimen de persona moral reciclo, que por un tema ahí de cálculo que nos permiten en uno deducir la adquisición de mercancías y en otro, como el régimen general, deducir el costo de ventas, cambia la utilidad respecto a uno y otro. O sea, puede ser que tenga una ganancia muy alta, pero como yo deduje la compra de mercancías, esta deducción es muy alta y por lo tanto fiscalmente puede ser que tenga hasta una pérdida. O sea, puede suceder que yo financieramente tenga ganancias, pero fiscalmente tenga pérdidas. Esto es muy común con personas físicas con actividad empresarial y con personas morales de reciclo. Sí llega a pasar muy seguido. Por lo tanto, pues a lo mejor este tipo de empresas que tengan esos problemas, por así decirlo, pues están pagando un impuesto menor del que le correspondería y no está mal, simplemente están aprovechando los beneficios de ese régimen como tal, ¿no? Entonces, pero aquí lo importante es tener la información para poder hacer esta comparativa entre cuánto es lo financiero, cuánto es lo fiscal, para poder decir estoy pagando mucho o estoy pagando poco, ¿vale? Entonces, bueno, ese sería el método número 1, que sería realmente el método más fidedigno, pues porque en ese yo realmente voy a saber cuánto estoy pagando efectivamente de ISR con base en mi resultado real del negocio, ¿sale? Ahora, si no tengo resultados reales del negocio, que sucede en muchas ocasiones, ¿qué puedo hacer? Bueno, aquí podemos tomar otro método que pudiéramos decir como un método indirecto, ¿no? Este segundo método, el SAT, cada cierto tiempo publica unas llamadas tasas efectivas. Esa tasa efectiva, ¿qué es? Es una publicación que hace el SAT donde da a conocer la tasa efectiva que pagan ciertos sectores de ciertos contribuyentes. Esta tasa efectiva únicamente funciona o es válida para el tema de grandes contribuyentes. Entonces, esos grandes contribuyentes son los que facturan más de 1.500, más de 1.700 millones de pesos al año. A ellos les publica estas tasas efectivas. ¿Para qué? Pues para decirles, mira, según tu giro, según tu sector donde estés, porque ahí viene por actividades, tú me tendrías que estar pagando más o menos y les da un porcentaje. Ese porcentaje es con base en las ventas, no con base en las ganancias, porque con base en las ganancias todos pagamos el 30%, bueno, personas morales pagan el 30% todas, más bien es con base en los ingresos. Y ahí obviamente va a depender del margen de ganancia. No es lo mismo alguien que venda productos al mayoreo, que su margen es muy bajito, a alguien que venda servicios, que su margen obviamente es más alto. Entonces, por decirnos una cosa, a lo mejor quien vende productos de compra-venta, pues a lo mejor su tasa efectiva, si ustedes dividen el impuesto que pagaron entre las ventas que tuvieron, pues va a ser muy chiquito porque su margen de ganancia fue muy chiquito. Entonces, si por ejemplo le gana el 10%, estaríamos hablando que si pagas el 30% de ese 10%, estaríamos hablando que es un 3% la tasa efectiva. O sea, si yo vendo 100 pesos y me gano 10 pesos,
pues yo pago de impuestos un 30% de los 10 pesos, o sea, pagaría 3 pesos. Significa que esos 3 pesos divididos entre los 100, tenemos un 3% de tasa efectiva. Se supone que una empresa que genera una ganancia, un margen del 10%, tiene una tasa efectiva del 3%. Y eso nos sirve, como les digo, para comparar entre sectores, ¿no? Ahora, muy diferente una persona que tiene, una empresa que tiene ganancias, no sé, el 30%, pues su margen, si ellos tienen ganancia, si venden 100 pesos, tienen una ganancia de 30%, serían 30 pesos. De esos 30 pesos, el 30% serían 9 pesos lo que paga de ISR. Si dividimos 9 entre los 100 pesos, sería una tasa efectiva del 9%. Por lo tanto, obviamente es muy diferente una tasa efectiva del 3 a una tasa efectiva del 9. ¿A qué voy con esto? Que esa tasa efectiva, ¿cómo la van a determinar ustedes? Muy facilito. Ustedes van a su declaración anual, buscan su declaración anual, ven cuánto es el ISR determinado, ojo, no el ISR pagado, porque a veces pague una parte y otro voy a acreditamientos. O sea, el ISR determinado del ejercicio, ¿cuánto es? Y ese monto lo van a dividir entre el total de ingresos acumulables que tengan, el total de ingresos fiscales que tengan, pues lo que venga hasta arriba de la declaración, sea persona física, persona moral, lo que sea. Y entonces van a dividir ISR entre ingresos y esa va a ser, bueno, le va a dar un 0.00 algo y la multiplican por 100 y esa es su tasa efectiva, no sé, un 3.5, 2.8, 0.5, no lo sé, dependerá cada caso en particular. Luego, lo que van a hacer es van a ir a Google, en Google le ponen tasas efectivas SAT y la primera página que les sale ahí es la página del portal del SAT, pero de las tasas efectivas. Y ahí en tasas efectivas, en la página que tiene el SAT, ahí vienen organizados por sector. No vienen todos los sectores que existen en el país, pues, pero vienen los más importantes. Entonces ustedes van a abrir ahí, buscan dónde está, no sé, comercio minorista, comercio mayorista, construcción, servicios, ahí vienen varios. Entonces ustedes buscan ahí su actividad, a ver cuál es la que más se les acerca a la que ustedes hacen y van a ver cuál es la tasa efectiva que el SAT publicó, que era lo normal que pague ese giro. Insisto, lo normal entre muchas comillas porque es para grandes contribuyentes. Pero ahí me puedo dar también una idea de cómo estoy pagando. Por ejemplo, si comercio al por menor dice que debe pagar un 3% de tasa efectiva y yo estoy pagando un 1.5, pues significa que en teoría estoy pagando menos de la tasa normal o la tasa promedio de ese sector, claramente con muchas diferencias. Pero si no tengo mi información financiera real, pues para poder tener cuando menos una idea, esta tasa efectiva me sirve para darme un más o menos una idea de cómo ando pagando, si ando pagando de más o ando pagando de menos. Si resulta que la tasa efectiva que yo vi en la página del SAT es de, no sé, del 4% y yo estoy pagando un 9%, pues que sí que estoy pagando por encima de la tasa efectiva. Habría que revisar porque en teoría mis competencias, obviamente a grande rasgo, a gran escala, pero están pagando mucho menos. Entonces quiere decir que algo no estoy haciendo yo bien, ¿verdad? No quiere decir que esté haciéndolo bien o mal, simplemente sí me daría pues un más o menos de ver si estoy en el sector, si estoy por encima, estoy por debajo, para saber cómo estoy, ¿no? Entonces, bueno, este segundo método, digamos, no es tan efectivo, pero, porque tiene muchos sesgos, pero pues nos puede servir cuando no tenemos información. Lo correcto sería con base en mi información real, con base en información financiera real, saber efectivamente cuánto es lo que pagué de ISR, y ahora sí determinar si estoy pagando mucho o estoy pagando poco. En algunas ocasiones obtenemos que con base en la utilidad real del negocio estoy pagando, no sé, un 12%, 14%, 16, 18, 20, 25. Muy rara vez sale 32, 35, o sea que estés pagando más. Sí llega a suceder, pero normalmente cuando llega a suceder eso es porque traemos errores, digamos, yo le diría estructurales, o estoy mal en el régimen, o sea, estoy en un régimen que nada que ver con mi giro de negocio, o estoy con muchos gastos que no tienen deducción, y básicamente esos que no tienen, los gastos que no se pueden deducir es por un tema, yo creo, un mal control administrativo, esa es la realidad. Porque a veces, en algunas ocasiones es como entendible porque empresas que van con mucho crecimiento de repente pues obviamente se prioriza la operación más que el tema administrativo. Entonces empresas que de repente les empiezan muy bien, empiezan a vender, el tema administrativo se les queda un poquito rezagado y a veces pues en esta vorágine que traen, nos ha tocado constructoras de repente que traen 10, 12 obras al mismo tiempo, pues de repente que aquella persona fue a comprar un material y no pidió la factura y como es únicamente una persona en la administración pues no se dio cuenta, entonces sí llega a pasar cuando sucede esto, pero pues, lo ideal sería que cuando se va creciendo en la empresa pues también se vaya creciendo en el tema administrativo por el control, porque si a final de cuentas sí te puede mermar en estar pagando un impuesto que no te correspondería pagar y que insisto muchas veces por errores, o sea por temas así sencillos de que no me dio porque no pidió la factura, pues, pero te das cuenta hasta 4 meses después o 6 meses después de que no te dio la factura o incluso hasta la declaración anual, oye, esa factura, no, pues no, nunca me la dieron o no la pedí o se me olvidó. Entonces sí llega a suceder muchísimo eso.
¿Qué otra cuestión pudiera ser un tema que no estás bien, que estás mal en el régimen? Pues también hemos comentado aquí que dependiendo mi giro de negocio, pues, pero mi modelo de negocio probablemente me convenga más un régimen u otro régimen. Eso es lo que yo debo de revisar primero para ver si mi modelo de negocio hace sentido con el régimen que tengo ahorita. A ver si no me está afectando, porque en algunas ocasiones, al final de cuentas, creo que el impuesto terminamos pagando prácticamente lo mismo en un régimen o en otro, pero no es lo mismo estar pagando o pagar pagos mensuales muy altos y luego que en la declaración anual obtenga yo un saldo a favor, porque ese dinero a final de cuentas se me merma, o sea, ese dinero a final de cuentas salió de mi caja, no lo tengo ya yo en las manos y a lo mejor yo tuve que pedir un crédito, yo tuve que andarme jineteando el dinero de los proveedores, anduve batallando para pagarle a mis trabajadores. ¿Por qué? Porque el SAT tiene mi dinero, porque yo se lo entregué, porque el régimen así me lo pide. Entonces es importante pues que entendamos que el tema financiero es muy importante en el negocio. O sea, sí, cuando buscamos a un contador, obviamente sí buscamos el tema del cumplimiento fiscal, pero también hay que ver el tema financiero, porque a veces nos enfocamos nada más en el tema fiscal o queremos planear desde lo fiscal y eso está mal. O sea, ahorita, de hecho, en el curso que estamos dando ahorita para contadores, yo les explicaba que hay cuenta que es como un triángulo, el que debe de ir hasta enfrente del triángulo o en la parte de enfrente del tren, como lo quieran ver, tiene que ser el tema financiero. Lo financiero es lo primero que tenemos que ver en el negocio. Que obviamente tenga muchas ventas y tenga pocos gastos. Eso es lo que busca cualquier negocio, tener muchas ventas y pocos gastos para tener mucha utilidad. Todo el negocio se levanta pensando cómo vender más y gastar menos. Esa es la realidad. Luego del tema financiero, un pasito atrás viene el tema contable. La contabilidad va registrando únicamente lo que pasó allá adelante. La contabilidad no proyecta, la contabilidad no inventa, la contabilidad únicamente registra lo que pasó en el tema financiero. Y luego ya hasta atrás viene el tema fiscal. Los impuestos se determinan con base en la contabilidad. Entonces, primero va lo financiero, luego lo contable y hasta el último lo fiscal. Lamentablemente, en muchas ocasiones, los empresarios buscamos a un contador que únicamente sepa calcular los impuestos, o sea, el que va hasta atrás en el trenecito. Y luego le pregunto a él, oiga, ¿cómo le hago para pagar menos impuestos? Pues él no está viendo la tema de enfrente financieramente, o sea, él no está viendo lo que va adelante, él va hasta atrás en el tren. Entonces, él no te puede decir exactamente qué hacer o qué no hacer, porque lo que te diga él únicamente va a influir en su tema fiscal, pero no influye en el tema de negocio. Y muchas ocasiones, también lo veíamos en el curso, chocan y nosotros cuando tienen también asesores, que nos toca ser nosotros el asesor fiscal y hay asesores financieros, chocamos normalmente porque lo que es muy bueno financieramente para el negocio normalmente es muy malo fiscalmente para el negocio, pero aquí hay que sopesar qué quiero que me vaya mejor, en el tema financiero o en el tema fiscal. Aquí la cuestión está en que el tema fiscal jamás va a alcanzar al tema financiero, o sea, por mucho que yo llegue a pagar de impuestos de más, no voy a llegar a pagar más impuestos que me terminen una pérdida. O sea, voy a pagar más impuestos, sí, pero obviamente en la justa medida del 30% que decíamos, no voy a llegar a pagar más de impuestos. Entonces, sí, digo, y les pongo aquí a lo mejor un ejemplo muy sencillo. Obviamente, si ustedes tuvieran un negocio, se olvidan del tema fiscal, ¿qué quiero hacer? Vender mucho y gastar poco, ¿no? Eso es lo que quiero cualquier negocio, eso es lo que busca cualquier negocio. Ahora, desde el punto de vista fiscal, los que sean aquí contadores, pues es un problemón para el tema fiscal porque tengo mucha ganancia y voy a pagar mucho impuesto. Sí, claro, pero tengo mucha ganancia, es la parte importante. Que voy a pagar un impuesto, está bien, pero tengo mucha ganancia, que es lo que me debe de importar, ¿sí? Ya luego veremos si se puede o si no se puede disminuir el impuesto. Oye, no se pudo disminuir, bueno, pues pagué el 30%, pero me quedé con el 70%. No estuve por ahorrarme ese 30%, dejé de vender y ya no quise vender más porque no, voy a pagar mucho impuesto. ¿Qué tiene? Pues el impuesto sí lo vas a pagar, pero es parte de tu costo. Es como si yo vendiera tamales y me pidan otros 300 tamales y digo, no, pues que voy a gastar en hojas y en masa. Pues claramente, pero vas a vender más, ¿verdad? O sea, eso es obvio. Entonces aquí a veces, digo, aunque suene un poco medio ilógico, medio a lo mejor hasta burdo, sí sucede. O sea, y créanme que llega a suceder de que el empresario empieza a pensar al revés, como les decía ahorita, empieza a pensar con el tema fiscal, luego el tema contable, luego el tema financiero. Así no es porque nos ha tocado que nos digan, no, contador, usted dígame. No, es que no le voy a decir nada porque yo no soy digamos, el financiero, no soy yo. Y usted es el que debe decirme hacia dónde va. A lo mejor yo le digo que venda la empresa o le digo yo que mañana habrá 15 sucursales, pues no sé si las quiere abrir o no. Usted es el que va en el timón del barco. Usted me diga, yo voy para allá y yo le hago el caminito para irse para allá, pero yo no me toca decidir hacia dónde va. Entonces, bueno, esa es una parte. ¿Qué otro ejemplo claro en que lo financiero es más importante que lo fiscal? En el caso, por ejemplo, de un negocio como Costco, como H-E-B, como Sam's, ellos normalmente cobran de contado todo, porque todo lo que están vendiendo están cobrando de contado, y a sus proveedores les pagan a 90 días. Entonces, cobro yo todo y pago a 90 días.
Desde el punto de vista financiero es el mejor negocio porque yo no requiero préstamos, no requiero inversiones, no requiero nada porque yo solito me estoy financiando con el dinero de mis clientes. Yo solito no requiero a nadie. De hecho, incluso este tiene un flujo de efectivo negativo, perdón, un ciclo de efectivo negativo porque yo desde antes tengo el dinero para estar operando. Yo no requiero absolutamente de nada. Es el mejor del punto de vista de negocio. Fiscalmente, ¿qué es? Pues obviamente también es un medio, no quiero decir un suicidio, ¿verdad? Pero fiscalmente si le dices eso a un contador que sea únicamente fiscalista, va a decirte, pues está lo peor porque estás cobrando, teniendo el ingreso al 100% y la deducción la vas a tener hasta dentro de 3 meses. ¿Vas a pagar un impuesto muy alto? Pues sí, pero al final de cuentas o sea, lo financiero siempre tiene que estar previo a lo fiscal. Entonces ese negocio, pues claramente no crean que el contador fiscalista de Chuillo, de Costco está preocupado. Pues no, porque el tema financiero está por encima de, y si sale por pagar ISR, pues vamos a pagar porque incluso tenemos caja para pagarlo, no andamos batallando de que, oye, ¿con qué voy a pagar el impuesto? Pues no, porque hay caja suficiente por lo mismo, pues por el modelo de negocio. Entonces aquí a lo que voy es, sí siempre tenemos que analizar los negocios desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista financiero. Ya luego viene el tema fiscal, ya nos pelearemos con el contador y todo eso, pero desde primero que sea negocio, que nos deje dinero y luego pagaremos el impuesto, pero otra vez el impuesto jamás va a ser mayor que el monto, ¿no? Entonces ahora, ya obviamente, si es negocio, la parte segunda importantísima, administrar, lo dejen ustedes administrar, tener un control o un orden, porque créanme que lamentablemente no somos nada control, y eso a veces nos pega mucho en temas fiscales, que no somos, o sea, que no llevamos un buen control de nada prácticamente, ¿no? Ni de gastos, ni de ingresos, ni de nada, todo va ahí como pues va pudiendo, y a veces, y es muy común, que en el tema administrativo, pues ahí puse a mi hermano, a mi cuñado, a mi tío, a mi quien sea, que no tiene idea del tema financiero, o sea, que no sabe nada financiero, y pues ahí nomás ahí tú vas organizando las facturas y ahí vas pidiendo. No, o sea, ciertamente el área financiera de cualquier negocio, es de cualquier negocio, desde una tienda de vinos, una tienda de muebles, una community, una tienda de, pero una empresa de marketing digital, cualquier empresa, su tema fuerte tiene que ser el tema financiero. Ya obviamente el tema fiscal también va a ser importante, pero va a ser hasta un segundo plano. Primero hay que hacerlo negocio, hay que hacerlo que deje. Y como les decía, a final de cuentas, cuando, bueno, los que están aquí financieros, pues para ustedes como financieros el tema fiscal es una partecita. Y ustedes ven en el curso que estamos dando a contadores y abogados, o sea, yo sé que nosotros nos queremos la última coca del desierto, pero créanme que en la empresa somos una partecita. O sea, estamos al mismo nivel que logística, que marketing, que recursos humanos. O sea, no pintamos, aunque nosotros creamos que es lo más importante el tema fiscal. No, créeme que no. O sea, créeme que el tema financiero es mucho más importante. Los que están aquí contadores financieros lo entenderán que a final de cuentas para mí es un costo más. ¿Es mucho o es poco? Obviamente hay veces que se puede controlar, ¿no? O sea, sí se puede, digamos, ir administrando el tema del impuesto en ciertos regímenes, pero pues a final de cuentas es un costo más, es un costo de la empresa. El tema obviamente del ISR, el IVA y las retenciones, como decíamos, esos ni siquiera son costos, o sea, eso ni siquiera se considera como ni un ingreso, ni un gasto, ni nada, porque son dinero que entra a la empresa y que sale, pero que nunca fue mío. Por lo tanto, para poder, así ya, con eso concluyo, para pasar a las preguntas, para poder llegar a una determinación de cuánto es lo justo, digamos que así de manera muy, muy general, es el 30% de la ganancia real. Ganancia real. Si no tengo la ganancia real, pues debo de buscar la manera de poderlo obtener. Si no la pude obtener la ganancia real, bueno, me voy al método indirecto, que sería con tasas efectivas. Ver cuánto están pagando más o menos las empresas del sector para ver si estoy pagando más o menos. O sea, a final de cuentas también no determina, o sea, si estoy pagando, si soy una empresa que genera una ganancia real de 1 millón de pesos y pagué 300,000, no significa que ya me duermo en mis laureles y digo, pues pago lo justo y ya con eso. No, simplemente digo, sí puedo buscar maneras de disminuir ese impuesto si se puede, obviamente en términos legales, si hay alguna manera de algún estímulo, alguna facilidad o algo que me ayude a pagar menos impuestos, pues que mejor, ¿no? O sea, la idea no es pagar eso. Pero si estoy ya por encima de ese monto, si mi ganancia fue un monto y mi impuesto salió de más de ese monto, pues ahí sí debo ya de preocuparme, por así decirlo, u ocuparme y ver por qué estoy pagando ese impuesto de más, es decir, qué está pasando que estoy pagando un impuesto extra, ¿no? También llega a suceder, digo ya nada más así para concluir, con tema de ingresos a veces, que ingresos que financieramente no son ingresos como tal, fiscalmente sí son ingresos y puede ser que también me muevan el resultado. El caso de los anticipos. Si a mí un cliente me da un anticipo, financieramente ese dinero no es mío todavía, porque o sea, un anticipo es estoy todavía suspensivamente esperando algo, por lo tanto yo no lo puedo considerar todavía como un ingreso porque probablemente no se haga. Oye, una agencia de coches, oye, te encargo ese coche en color rojo, órale, recibo el anticipo,
pero ciertamente no lo he vendido todavía porque no sé si va a haber coches en color rojo, a lo mejor no hay y tengo que devolver el anticipo, no lo he vendido todavía. Entonces financieramente ese dinero incluso se registra en un pasivo, es una deuda que tengo yo con mi cliente porque todavía no lo puedo registrar como un activo. Ustedes, digo, si lo vemos en el balance general, es un pasivo. O sea, si un cliente me da a mí un anticipo y yo sé que es un anticipo porque todavía no lo puedo considerar como una venta, pues yo debo de tenerlo ahí registrado como una deuda, que ya que me llegue el coche en color rojo, ahora sí ya me llegó, ese lo voy a vender, ya lo paso a hacer un ingreso o una venta, hasta ese momento, porque todavía si no estoy en espera de ver si sí o si no, qué va a pasar. Entonces financieramente así sucede. Fiscalmente, ¿qué pasa? Que un anticipo se considera un ingreso también. Ya. Entonces puede ser que en un año yo tenga anticipo de un cliente, o sea, me pagó 3 millones de pesos de repente, yo tengo ese anticipo ya en mi cuenta bancaria, que es un pasivo para mí financieramente, pero fiscalmente sí lo debo tomar como un ingreso. Entonces ahí me va a mermar, oye, pues me está considerando un ingreso, o prácticamente si no tengo un gasto, tengo una ganancia de 3 millones de pesos, 5 millones de pesos, cuando yo no tengo un gasto porque ni siquiera es un ingreso para mí. Llega a suceder también, claro que llega a suceder, pero también incluso la propia ley tiene métodos para poder disminuir esos anticipos. Ahí viene la regla 2.3.4, algo así, la de anticipos, de aplicación de anticipos, donde me permite meter un costo estimado a esos anticipos con base en los anticipos que recibí el dinero, pero no he entregado el bien. Ciertamente no se considera todavía como un ingreso, por así decirlo. O sea, fiscalmente sí es un ingreso, pero me permite meterle un costo, por así decirlo, un costo virtual a ese dinero para que si son 3 millones, pero el costo, no sé, lo que me voy a gastar de esos 3 millones es el 85%, pues yo lo pueda meter ese 85% de costo y nada más me cobren sobre el 15% que es mi ganancia. O bien el artículo 30 de la ley del ISR, si no mal recuerdo, que cuando yo hago bienes que son de largo proceso de fabricación, también me permite meter unos costos estimados. Entonces, o sea, hay maneras pues de que lo podemos aminorar ese tema, pero puede suceder también que o por tema de gastos o por tema de ingresos, que yo tenga un desfase. Entonces aquí lo importante para los empresarios que nos estén escuchando es sí conocer nuevamente mi declaración anual, ver cuánto pagué de ISR, pero lo más importante es ver mis estados financieros, cuánto fue mi ganancia real del negocio, para yo saber cuánto pagué en porcentaje entre mi resultado real del negocio, entre lo que pagué de impuesto, y ver si está de más o de menos. Insisto, no quiere decir que si pagué menos ya digo, pues ya pagué menos, ya fregué. No, está bien, siempre se le puede buscar más. Digo, también hay un momento donde ya no puedes moverle, o sea, ya por más que le busques ya no hay de dónde, pero de manera general, pues sí puedes buscar algunas maneras, ¿no? Entonces, ya nada más, así concluyendo, estos dos métodos los pueden usar. Obviamente, acérquense con su contador sabrá cómo hacerlos, sabrá qué cálculos tienen que realizarse, pero en este caso, pues, ese es el tema del día de hoy. Vamos con las preguntas, aquí estuve viendo algunas. Si tiene alguien alguna duda del tema, con mucho gusto la vamos viendo. Que me tardé de más, perdón, se me fue la boca. Contador, ¿también puedo inscribir al curso del otro mes? Sí, el curso del siguiente mes precisamente es para empresarios. Es igual como el que estamos dando esta semana, ya vamos a la mitad del de contadores. Es cuatro semanas. Son 4 semanas y vemos los temas estos, pues obviamente temas financieros y fiscales, para que precisamente le entiendan a su contador. O sea, esa es la idea de este curso. Obviamente ustedes no son expertos en temas fiscales, pero pues obviamente se dan con el lenguaje más simple y sencillo posible, básicamente para que se puedan sentar con su contador y primero estemos hablando el mismo idioma, segundo, no me quiera vender espejitos, ¿verdad?, en lugar de joyas, o sea, saber lo que está haciendo, saber qué le puedo revisar, saber qué le voy a revisar. Y también conocer, como les digo, es que los empresarios, ahorita les comentaba, son, digamos, la punta del barco, son los que dicen hacia dónde vamos. Entonces, si yo no tengo idea del tema fiscal o cómo funciona, no es que yo voy a calcular los impuestos, claramente que no, pero yo debo saber cómo funciona, qué afecta, qué no afecta, a dónde sí, a dónde no. Entonces, dependiendo mi régimen, dependiendo cada régimen fiscal, cada uno tiene pros y contras. O sea, no es que un régimen sea perfecto, que todos los regímenes tienen pros, tienen contras. Entonces, necesito conocer mis fortalezas. O sea, estoy en cierto régimen, ¿no? Y soy persona moral reciclo. Debo de conocer las fortalezas del reciclo y las debilidades también. Por lo tanto, sabré, por ejemplo, que si compro mercancía es deducible, pero también no quiere decir que me vaya a comprar mercancía a lo gorras, ¿verdad? Precisamente hace ratito teníamos ahí una reunión con una persona que estamos en un tema de una planeación fiscal ya un poquito más integral, y precisamente llegamos a ese punto donde su empresa sí es un negocio muy rentable. Sin embargo, ya cuando analizamos los temas financieros o los indicadores financieros, nos dimos cuenta que su inventario está un poquito atorado
porque rota muy lento. Hay un índice, un índice que se llama rotación de inventarios, que es qué tanto muevo los inventarios en el año. Y esta empresa rotaba sus inventarios 2 veces al año. O sea, si yo compro una mercancía, no, eran 270 días se tardaba en darle vuelta, o sea, 9 meses. Compraba una mercancía el 1 de enero y la vendía hasta el 30 de septiembre. Entonces, sí, su rotación de inventarios estaba muy lenta, y aunque sí era un negocio y sí era pues es rentable, pues ciertamente el indicador financiero no nos da muy buenos números en cuanto a que estás muy lento. Y precisamente ellos me comentaban que era por la cuestión de ver qué tanto podían seguir comprando de inventario, porque si estamos comprando ahorita inventario precisamente para bajar un poquito el tema fiscal, o sea, bueno, mira, ya te sobrepasaste pues porque ya traemos inventario suficiente, o sea, ya está muy lento tu inventario. Hay que revisar qué más se puede hacer, porque incluso ahorita si vendieras, porque también uno trae unos márgenes importantes de ganancia, incluso si te pones a vender sin tener costo ni gasto, vas a pagar un poquito más de impuesto, pero pues también, por ejemplo, la tasa efectiva que le sacábamos ahí trae una tasa mucho más abajo de la normal, pues, o sea, estaba ganando, su ganancia era alta y su impuesto había sido muy bajito. Entonces decía, incluso aunque pagues el impuesto, sigue estando en márgenes, pues, o sea, no el impuesto se va a comer tu ganancia, o sea, ciertamente sí puedes desinventariarte un poquito para efecto de que tengas más recursos para otras cosas, ¿no? Porque luego de repente también empiezas a comprar y comprar mercancía y pues no, tampoco se trata de eso, ¿no? O sea, no puedes hacerlo de manera, pues para toda la vida. Entonces, la recomendación, pues, perdón, era del tema del curso, sí, todavía se pueden inscribir, va a ser los 4 jueves o 4 sábados de septiembre, son 3 horas por semana y como les digo es precisamente para empresarios, completamente para empresarios. Vemos también lo de la deducción de vehículos, se pueden deducir, no se pueden deducir, y incluso también un poquito de temas de holding, de empresas en el extranjero, porque ahorita creo que está muy de moda abrir empresas en otros países que entiendan cuáles son las implicaciones de abrirlas allá, qué debo de saber, paraísos fiscales, porque como digo, como que se me hace mucha información que está ahorita circulando en redes sociales y como que no se está teniendo la cautela posible, porque ya me ha tocado en varias asesorías que empresarios llegan con empresas ya abiertas sin saber sus obligaciones fiscales en México. Es decir, oye, ya tengo 3 empresas en Estados Unidos. Ah, ok, ¿y bajo qué régimen está? No sé. ¿Y en qué estado está? Pues en tal estado. ¿Y pagas impuestos tal? No sé. Entonces, sí, como que esa facilidad de abrir empresas en otros países, pues obviamente está bien, pues, por el tema de la globalización. Sin embargo, pues tenemos que saber que todo eso tiene un efecto fiscal acá en México. Y si no lo conozco previamente, pues puede ser que me meta en problemas más que me ayude, ¿no? Y también quitar ciertos o muchos mitos que hay en redes sociales. Hace poquito les ponía por aquí una publicación de que compras una holding y no sé qué. Y yo les decía, a ver, bueno, ya vamos a analizarlo, vamos a sentarnos bien, vamos a seguirte el viaje. Pues ahí vimos que tiene muchas inconsistencias que obviamente no pueden pasar, ¿no? Incluso me daba risa un comentario, el otro día leía que una publicación de esas y alguien ponía en el comentario, esto es válido en México, y le ponen abajo, no, esto es válido nomás en ChatGPT. Pues sí, ciertamente sí, porque, o sea, jurídicamente si te pones a analizarlo, no tiene ni pies ni cabeza, incluso ni financieramente, pues, porque decían, no, y pagas de acá y de acá, bueno, y el dinero cómo llega acá, o sea, ya si te sientas a analizarlo, si lo ves así como muy bonito, dices, ay, qué padre las estructuras, pero ya realmente, digo, para empezar, no todo mundo le quedan las mismas estructuras, cada persona tiene, digamos, necesidades diferentes, entonces lo que a lo mejor a mí me conviene a ti no, y por lo tanto eso es lo que vemos, pues sabemos en general todo ese tema de las estructuras, incluso con paraísos fiscales en negocios de México, en Estados Unidos, o sea, todo eso es lo que analizamos desde el punto de vista del empresario, obviamente sin ninguna tecnicismo ni nada, sino para que lo entendamos, o sea, aterrizado, ¿sí? Entonces, bueno, si se quieren escribir, con mucho gusto ahí manden los mensajes y nos vemos. Profesor, ¿debería estar usted y el contador Mario Beltrán en un podcast sobre estos temas? Digo, no tengo el gusto de conocer, he platicado un par de veces nada más por mensaje con el maestro Mario, no tengo el gusto de conocerlo, sí sería muy bueno ahí platicar de ciertos temas. Bueno, video, ok. Hay un Excel, hoja de trabajo, que me ayude a calcular el impuesto a pagar por el coeficiente de utilidad. Pues sí, ciertamente el coeficiente de utilidad es un factor que determina cómo va a pagar el impuesto a las personas morales del régimen general, y pues nada más es multiplicar los ingresos que obtuviste en el mes, ingresos normalmente facturados, por ese coeficiente, o sea, realmente no necesita mayor cosa. Espérenme, voy aquí con las preguntitas. Excelente información, gracias. Muchas gracias. También si tienen dudas de otra cosa o del curso, con lo que quieran, con mucho gusto. Ahí voy. Contador, ¿le ha tocado realizar vinculación de los trabajadores a la obra a través del SUA?
Yo no necesariamente, digo, yo no lo he dicho José Francis, sí sé que se puede, yo se puede pues por el tema de lo del CIROC. Ahí la contadora Mari, que es nuestra directora contable, es la que hace ese tipo de cuestiones. Muchas cosas yo, o sea, como ya el tema operativo, no lo sé, la verdad, yo tengo años que no agarro un compact, ni obviamente ni un SUA, pero ahí la contadora Mari es la que se encarga de eso. Si tienes dudas ahí me la mandas, se la paso a ella, porque yo no, tengo años que no agarro un compact. Últimamente ya, por aquí les comentaba el tema de que usamos mucho cloud. Ahí por ahí les pasé el lunes un prompt. Obviamente es un prompt sencillísimo, un prompt es una instrucción para que lo puedan usar o que le vayan perdiendo el miedo al tema de la IA. Y obviamente pues cada quien lo pueda ir haciendo. Les decía yo que, bueno, es que tuvimos una masterclass, no sé si, creo que sí la vimos aquí, ¿no? Una masterclass con quienes compraron el pack. Cada año vendemos el pack de todo el año por anticipado. Y quienes compraron ese pack, tuvimos una pequeña masterclass de IA, que yo les decía, es que yo no soy experto en IA, yo les platico lo que estoy haciendo y con mucho gusto les enseñé lo que estábamos haciendo, incluso les pasamos unos prompts de lo que estábamos haciendo con el tema de deducciones. Pero aquí les decía, es que la IA no la pongas todavía a hacer cosas de manera autónoma o de manera independiente. O sea, es tu super auxiliar, que es un auxiliar que va a aprender muy rápido y que va a hacer las cosas muy rápido. Pero pues le quieres decirle exactamente cómo quieres que haga la cosa. Las instrucciones tienen que ser muy precisas. No decirle, oye, calcúlame el ISR. No, decirle, oye, mira, vas a calcular el ISR. Lo calculas de esta manera. Base gravable menos el límite inferior. El límite inferior lo vas a buscar en esa... O sea, le tienes que explicar todo que lo haga. Pero una vez que le explicas, no se le olvide. Por lo tanto, eso es lo que debemos de entender de la IA todavía, que es un súper asistente, pero no le pongan a hacer todas cosas autónomas porque te vas a equivocar mucho. Pero si yo sé lo que le pedí, porque también se equivoca y a veces no hace las cosas. De hecho, incluso ahí en la masterclass les mostraba, cuando estuve haciendo algunos ejemplos precisamente para el curso, le di una información y me sacó un reporte que nada que ver. Y mismo le preguntas ahí a Claudio, oye, ¿ese reporte qué onda? Pues no, te faltó ponerle cosas. Ah, sí, perdón, me faltó. Y se pone a hacer lo que le faltó. Y luego me dio otro reporte, pero con los datos que nada que ver. Yo le puse, oye, es que esos datos no son los que yo te di. Ah, no, perdóname, me los inventé, pero ahorita te lo pongo de manera correcta. Y dije, vamos, entonces, como que, o sea, sí tiene todos esos sesgos de que de repente pues, va a hacer lo que se le antoje, pero si yo no sé lo que está haciendo, lo que yo le pedí, pues cómo lo reviso, ¿verdad? O sea, lo que me digo es decir, está bien, no, no necesariamente. Entonces, si yo sé cómo hacer una póliza contable, pues yo le explico cómo la haga, o sea, les digo, es una persona que acaba de llegar con ustedes y dice, oye, dame chamba, yo quiero trabajar contigo, tú explícame, yo aprendo muy rápido. Ah, mira, le va a hacer así, así, así. Si tú le explicas una vez, así con tus palabras, o sea, como es, le explicas la instrucción, va y la hace y luego te lo va a traer y lo revisas. O sea, tú lo vas a revisar porque tú sabes cómo hacerlo. Ah, mira, no te equivocaste en esto. Entonces revisas tu prompt porque a lo mejor leíste mal la instrucción. Oye, pero ¿por qué pusiste? Incluso le puedes preguntar, ¿por qué pusiste esto en la celda C7? Ah, pues porque así, no, estás pensando mal o yo me equivoqué, te puse mal la instrucción. Entonces eso es la IA, para eso no sirve. Pero bueno, perdón, me fui por otro lado. 100% recomendado el curso para dueños y empresarios. Me ubica de qué pedirle al contador y cómo auditar al contador para que no me chamaqueen. Sí, bueno, Juan creo que sí lo ha tomado ese curso. Muchas gracias, Juan, por tus recomendaciones. Pero sí, la idea es esa, pues no vamos a aprender a calcular el impuesto nosotros, pero vamos a ver qué afecta a calcular. ¿Sabe cómo se aplican las declaraciones del impuesto del IEPS en bebidas alcohólicas? Depende de qué tipo de declaraciones, que hay declaraciones como del impuesto y hay declaraciones informativas. IEPS tiene muchas declaraciones informativas trimestrales, semestrales y anuales, dependiendo los anexos que tiene, o dependiendo también del producto que vende, son tabacos, vinos, densidad calórica, sí son muchas informativas. Buenas noches, contador. Aún me puedo unir al curso que está en curso del contador. Ese para entender a mi contador. Ok, ese sí, Paola, sí, con mucho gusto mandan un mensaje, pero ese de los empresarios son hasta el mes que entra. El que tenemos ahorita es para contadores, somos contadores y abogados los que estamos ahí adentro, y es como más técnico, pues, o sea, ahí obviamos muchas cosas que obviamente una persona que no tenga el conocimiento, pues sí se va a medio perder, porque obviamos cómo se calcula, sabíamos muchísimas cosas, pero el que sigue el siguiente mes, perdón, que es de 4 clases, sí es para empresarios, ciertamente, ingenieros, arquitectos, médicos, que quieran. Si soy asalariado y compro un auto, ¿puedo deducirlo? No, los asalariados no tenemos esas deducciones. ¿De qué es el curso? Bueno, se llama Planeación Fiscal Estratégica, que es básicamente entender qué es la planeación fiscal, porque también tenemos muchas malas concepciones de planeación fiscal. Planeación fiscal pensamos que es buscar una laguna en la ley para no pagar impuestos. No, créanme que eso no es planeación fiscal. Planeación fiscal es precisamente hacer la estructura
legal y fiscal, obviamente, para tu empresa, ¿no? Tenemos varios ejes que tenemos que ir viendo, no únicamente es ver el impuesto, tenemos que partir de un diagnóstico, o cómo está la empresa, qué tiene, qué no tiene, luego ver el régimen jurídico, estás correcto en tu régimen jurídico y está bien la SA o una SC, una SRL, cuál te conviene más. De hecho, eso vimos la clase pasada en el de contadores, cada una para qué sirve. Y por ejemplo, soy una empresa familiar, ¿cuál me convendría más? Soy una empresa que quiero invitar a inversionistas, ¿cuál me convendría más? O sea, todo eso lo empezamos a ver, porque obviamente desde ahí parte todo el tema fiscal. Todo eso es previo al tema fiscal. Ya luego vemos las llamadas estrategias, por así decirlo, que no son otra cosa que, o sea, las estrategias a veces también las malpensamos como que esta estrategia me va a salvar del impuesto. No, simplemente son alguna operación que se lleva a cabo en la empresa, pero siempre, como les decía, siempre viendo el tema y financiero, ¿no? Es la parte importante. ¿Dónde veo los costos? Ahí en la página, o mándanos mensaje, con mucho gusto lo vemos. La liga para inscribirme en el curso la encuentro en la bio. Gracias. Sí la encuentras ahí en la bio, Paola, o mándanos mensaje como quieras, pero ahí está también. De hecho, ahí están fijadas las publicaciones. Pero solo si es un porcentaje de la ganancia, 50 es de aquí o aún así se pagan los mismos impuestos de México. Creo que, no sé, Paola, si es la pregunta de lo de la empresa en Estados Unidos. Bueno, en el extranjero dependerá el tipo de sociedad o de entidad jurídica que sea, porque a veces hay fideicomisos, fundaciones, otro tipo de otro tipo de, pues sí, como de personas morales diferentes. Entonces depende cómo tribute allá para ver si voy a tributar acá o no. Así un ejemplo muy burdo. Si la empresa, en muchos países existe la transparencia fiscal. ¿Qué significa eso? Que la sociedad existe para efectos legales, pero fiscales no existe, es decir, el impuesto lo paga el socio que está atrás. Entonces, si mi empresa en cualquier país es transparente fiscal, significa que la empresa no pagó ningún impuesto y el impuesto probablemente lo pagué yo en ese país. Pero si yo soy residente fiscal mexicano, yo debo de acumular acá en México esa ganancia y muchas veces no se sabe. Ahora, si la empresa paga el impuesto allá, no es transparente fiscal, no me repartió dividendos, pudiera ser que no se necesite reflejar ese ingreso acá. Pero estamos hablando de un paraíso fiscal, una empresa en un paraíso fiscal, un REFIPRE. Un REFIPRE es un régimen fiscal preferente, o sea, un país que su impuesto de ISR es menor al 22.5%. El dinero recibido allá, bajo ciertas condiciones, se considera recibido en México y paga el impuesto en México. Entonces, si hay como mucho tela de dónde cortar, entonces es precisamente lo que en ese curso que de hecho también aquí en el de contador lo vamos a ver, como de manera muy general, qué es lo que yo debo de revisar si en caso de que un cliente mío, en el caso de los contadores, o que yo sea el empresario, tenga operaciones en el otro país, qué es lo que debo de ver acá. Hace poquito nos tocó una persona que nos buscó para una asesoría, que él había abierto una empresa en Singapur, por allá, no recuerdo exactamente, Malasia, Singapur, por allá. Entonces decía, es que, ya, pues por el tema que traía, sí, ciertamente era un asunto fiscal complejo. Pues aunque sea, es que mis ingresos son bien poquitos, son como 10,000 pesos mensuales. Pues sí, es que el monto no importa, o sea, aquí implica, más bien, todo el tema administrativo, todo el tema que tienes que llevar por las dos contabilidades, México y el de aquel país, no es tanto por la cuestión del monto, es más bien por la complejidad de ambos países y los efectos que pudieras tener acá en México, ¿verdad? Entonces sí es importante conocer pues los efectos, como les digo, porque a veces pensamos que cada país se rige obviamente cada país se rige por normas diferentes, pero fiscalmente México ve, por así decirlo, en todos lados. O sea, México se tiene que declarar aquí en México los ingresos que yo obtenga donde sea, en cualquier país. Perdónme. Coordinados. Si se paga a cuenta de los coordinados, este ingreso debe reportarse en la anual de las físicas, amparando la constancia entregada por la mora. Si se paga a cuenta de los coordinados, ahí no entiendo ese paleo. Si te refieres a se paga a cuenta de los coordinados, o sea, como un pago por cuenta de terceros, o como ahí, no entendí como la pregunta muy bien. ¿Qué usos reales le están dando a la IA actualmente y cuál usa, ChatGPT o Cloud? Decía yo que uso Cloud. Yo los he probado los dos. De hecho, ChatGPT lo uso más para temas de redacción o temas así como más, no yo soy humanos, ¿verdad? Pero como cositas más, pues sí, no tan matemáticas. Para todo el tema matemático yo sí he visto que Cloud como que sí se lo lleva de calle en esa parte. Y usamos Cloud y yo les decía que estamos usándolo para tema de contabilidad, para temas como repetitivos. Cuando tienes actividades que hacer de manera repetitiva o revisiones que tienes que hacer de cuestiones repetitivas, es muy bueno
la inteligencia artificial. Incluso ahorita, digo, ya les he puesto ahí el robotito que tenemos, está diariamente revisando los FDIs de los clientes y se detecta alguna anomalía con el concepto, con la retención, con el régimen, con el uso, con todo lo que tiene que ver, lo detecta, rápido les avisa y ya al día siguiente estamos diciendo al cliente, de hecho ya le llegará un correo diciendo, ya le emitieron esta factura, está mal por esto, para que pida que la cambie y no enterarme hasta septiembre, decirle, oiga, que le cancelen la factura porque estaba mal hecha. Entonces, para eso es lo que lo estamos usando nosotros. Creo que es importante que como contadores debemos enseñarle a los empresarios la diferencia de lo contable y lo fiscal, ya que hay diferentes ingresos para cada uno. Sí, digo, sí nos toca mucho esa actividad de educación para los contadores, pero aquí yo también les diría que a los contadores, pues sí, de repente quitémonos un poquito el ego, ¿verdad? Quitemos un poquito, créanme que si yo en lugar de decirle al cliente ingresos exentos, le digo ingresos que no pagan impuestos, no se les va a caer el título de la pared. O sea, créanme que voy a ser más entendible para el empresario, porque si el empresario empieza a decirle que el acreditable y que el trasladado y que el IVA, digo, en lo personal yo no considero que sea lo correcto porque el empresario no es contador. O sea, aunque sea el término correcto, el término técnico correcto, pues no le voy a entender, ¿verdad? Entonces no me va a entender, vamos a ver, tiene un choque y de repente cuando no entiendo, pues claramente digo, ustedes cuando van con un médico, con una persona que no entiendo, incluso cuando vamos, yo me considero un ignorante del tema mecánico de un coche. Si yo voy en un coche y me dice que no tiene motor, pues yo le creo al mecánico porque no tengo idea, pues. O si me empieza a decir que el cigüeñal y que no sé qué, pues no tengo idea de lo que me esté hablando. Y además, pues como que tampoco nadie se quiere, o nadie le gusta sentirse tonto, ¿no? Por lo tanto, si me empezara a explicar, mire, es que una maquinita que usted le pase la gasolina por ahí, la gasolina, si me explicara así, pues claramente le entendería completamente y estaría yo más contento. Entonces, en lo personal, eso yo le recomiendo a los contadores, que nos quitemos un poquito ese términos contables, cuando estén hablando con contadores y con abogados y con magistrados, hablen como ustedes quieran, ¿verdad? Pero sí, cuando estamos hablando con el cliente, que a lo mejor el cliente claramente no tiene ese conocimiento, pues no me cuesta nada explicarle en términos más simples para que entendamos lo mismo y para que probablemente muchas ocasiones nos ha tocado que dicen, ¿y a poco era así de fácil? Pues sí, es que nunca le entendía al contador, pues no sé, ¿verdad? En alguna ocasión me tocó, sí, que incluso ni yo le entendía al contador, imagínense, nomás cómo hablaba el contador de medio rebuscado y de cosas que no tenían nada que ver una cosa con la otra, pero sí, o sea, ni yo le entendí, o sea, y eso que soy contador, o sea, como que a veces no nos ayuda mucho la dicción. Yo también les he comentado que además de cursos de planeación y todo lo que ustedes quieran contable, pues también de vez en cuando un cursito de comunicación, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para poder hablar un poquito más fluido de ventas, de esa parte como de las habilidades blandas, creo que nos servirían mucho, ¿verdad? Pero bueno, esa es mi opinión. Perfecto. De sueldo de empresarios o gente de a pie, yo soy ingeniero industrial y solo tengo la base de cuenta administrativa. Gracias por explicarme, yo mando correo. Sí, correo, mensaje, ahí, ¿quién fue? Paula. Ana Paula Jordán, ¿me puedes escribir? Sí, con mucho gusto, ahí mándenos y ahí hacemos, mándenos un mensajito y ya las contactamos. Me encanta el tema de derecho fiscal. ¿Cómo puedo tener informes sobre los cursos? Si son los de contadores y abogados, esos ya vamos a la mitad. Son 4 clases, ya llevamos 2. Digo, las 2 las puedes ver grabadas si quieres, porque se quedan grabadas de por vida. Si quieres ahí mándanos un mensaje a Alejandra, con mucho gusto lo vemos. Pero sí ahí es importante que ese curso sí sepamos ya un poquito de cómo calcular el ISR en todos los regímenes, el tema del IVA, cómo funciona, porque obviamos, como les digo, muchas cosas para irnos a la carnita. Que precisamente mañana el tema es vehículos, remuneración de socios y arrendamientos, que está bueno. Saludos desde Oaxaca, saludos a José Manuel desde Oaxaca. Muy buena información que nos brinda en sus lives. Soy estudiante de conta, voy a media licenciatura. Muchas gracias. ¿Brinda algún curso para estudiantes con ese tipo de información básica de deducciones? No, Fer, lamentablemente no tenemos para estudiantes. Digo, pues son los mismos, pues. Creo yo que a lo mejor algún estudiante pudiéramos caber en el área de empresarios, porque obviamente no tenemos todo el conocimiento como un contador, pero pues tenemos, yo siempre les digo, con saber sumar, restar, multiplicar y dividir con eso. O sea, realmente no es tan difícil, o sea, es más bien como que entender la cosa, todo tiene un porqué. La fórmula para calcular el precio de venta, si lo uso, hará que el estado de resultados cuadre. No necesariamente, es que el estado de resultados ciertamente no cuadra, o sea, como tal el estado de resultados no tiene un cuadre como el balance general. El balance general es activo es igual a pasivo más capital, es decir, está cuadrado, pero el estado de resultados no ciertamente cuadra. Entonces no sería por ahí. ¿Qué fue? Juan, ¿cómo podría aprender más de contabilidad? Pues digo, hay muchos libros didácticos. Hay uno que yo usaba en la carrera, Elías Lara se llama,
primer curso de contabilidad, algo así, es un libro amarillo, no sé si es amarillo todavía. Está muy bueno porque está muy didáctico, muy entendible, es el que yo usaba desde el principio. Según yo, aquí que es una pregunta creo que de los vehículos, o sea, no quiero contestar. Ok, muy bien, entonces pues bueno, ya son todas las preguntas, tampoco hay preguntas por acá. Si ya son todas las preguntas, pues con eso concluimos el live de esta semana. Muchas gracias a todos los que se conectaron, por aquí nos seguimos viendo pues la siguiente semana con otro live, ahí les ponemos el temita a ver cuál les gusta. Los vamos a ir haciendo así como medio, una vez como más técnicos, como temas legales, otra vez como temas contables y otra vez como temas de empresarios, para pues irle dando más dinamismo a los lives y que no sea siempre de lo mismo, ¿no? También pues esperamos que en estos últimos meses del año, digo, con temas, los que sean contadores aquí, pues nuestra carga de trabajo está como de enero a mayo más o menos. Ya luego se empieza a bajar un poquito, todavía seguimos, creo yo que con la colita de las vacaciones, para quien se fue de vacaciones. Y ya como septiembre, octubre, noviembre y diciembre son como meses más movidos. Trataremos de dar alguna masterclass o algunas masterclasses en esos tiempos, que son un poquito más amplias. Obviamente ya hacemos uso de herramientas, Excel, presentaciones, todo eso. Trataremos, obviamente se las informamos aquí, y a lo mejor una semana no hacemos un live, sino hacemos una masterclass de algún temita interesante, ¿sale? Hay cursos para constructoras, no como tal, fíjate, precisamente OSPA, el año que entra sí vamos a meter uno de planeación para constructoras, porque tenemos uno de impuestos inmobiliarios, pero va como más enfocado en tema de, pues básicamente inmobiliario, ¿verdad? Como más tema de flipping, de temas remates, o sea, como más no con constructoras, pero probablemente sí lo daremos el año que entra. ¿O qué me recomiendan para un estudiante de contaduría pública? Pues estudiarlo, estudiar, y yo siempre les he dicho a los estudiantes no desesperarse. Sí, a ustedes tocó como que un tiempo un poquito más complicado, sí, la verdad, pues todo el uso de la IA sí les va a cambiar completamente a ustedes la manera de llevar a cabo su trabajo. Sí, no me hubiera gustado nacer como ustedes, porque sí creo que está más complejo, pues, por el tema de la IA, pues. En teoría está más sencillo, pero creo que está más complejo para ustedes. Pero aquí lo que siempre les he dicho, y la otra alguien me decía ahí por un mensaje que si podía darles una recomendación para los estudiantes. Yo les decía, no se desesperen. ¿Por qué? Porque ahorita ya con las redes sociales, ustedes solamente nacieron con redes sociales ya en la mano prácticamente. Nosotros, bueno, los que salen de mi generación y para atrás, no. Y sí nos afecta bastante, creo que la realidad, o sea, sí nos sesga la realidad. Pensamos que todo es inmediato, pensamos que todo es rápido. Incluso el otro día ponía por ahí también en una historia que me toca ver muchísimos cursos ahí en YouTube de aprende, vuélvete experto en 2 horas. No es cierto, no va a pasar eso. Los expertos tardan años y años y años de equivocarte y hacer y hacer y hacer. Entonces, no creamos que todo es perfecto, que todo es como lo ven aquí en Instagram. Ciertamente, pues toda la gente pone lo bonito, nunca ponen las partes que no quieren ver, y sí creo que sí, pues les afecta a ustedes en su ver todos los días que de repente todo el mundo tiene éxito y no yo. Me empiezo a desesperar y quiero hacer todo rápido y no, ciertamente la vida en la realidad es más lenta, las cosas toman su tiempo. Como les digo, no se desesperen, se van a tardar lo que van a estudiar. Si están estudiando, estudien, o sea, realmente sí dediquen el tiempo a estudiar. Claramente también hay tiempo para todo, o sea, si no tienen que trabajar, tienen 24 horas para estudiar, para jugar, para hacer ejercicio, lo que ustedes gusten y manden. Entonces, pero sí me gusta, ciertamente creo yo que la constancia siempre va a vencer a cualquier cosa. O sea, un talentoso, creo que la constancia siempre va a vencer. Hasta el caso de Messi y Cristiano Ronaldo, ¿no? Que todo el mundo dice que Cristiano, o sea, que Messi era como un nato, o sea, como que ya lo traía él, y pues que no se ha esforzado tanto, que yo discrepo, pues, o sea, también ciertamente se ha esforzado, ¿no? No es que solito haya nacido, pero Cristiano se le da ese mote de que él se ha esforzado, o sea, que cuando platican los entrenadores o los compañeros de él, que él llegaba 2 horas antes a los entrenamientos, iba después, o sea, que es una constancia, y ciertamente creo que esa es la base del éxito, ¿no? Del éxito que quieras llegar a tener, es que seas constante y que no te desesperes, porque sí se va a dar, o sea, te vas a tardar. Entonces, de repente, cuando nos toca ver a alguien que tuvo éxito, siempre dicen que el éxito se ve nada más una vez, pero no ves todo lo que está atrás. Siempre, normalmente, cuando ven una persona exitosa de la que ustedes gusten y manden, pues vean o traten de conocerlo. A mí me gusta mucho escuchar historias de todo, de actores, de deportistas, de todo el mundo, de escuchar historias, porque al final de cuentas, pues ciertamente te fijas que hay siempre mucho trabajo atrás. O sea, que nunca llega así como que que decimos, ay, se hizo famoso, se hizo millonario de la noche a la mañana. No, ciertamente ya traía años y años y años. Simplemente cuando le llegó su punto, cuando le llegó su momento, pues él ya estaba preparado porque traía unas tablas impresionantes atrás. O sea, porque también fíjense ustedes, cuando les han llegado alguna persona que le llega una fama de manera
así rápida, pero que no tiene ningún background, no tiene nada atrás, se le va, así como le llega, se le va. Pero cuando a personas con mucho talento les llega, pues ahí se quedan porque ya estaban preparados, ya traían años de estar picando piedras, simplemente requerían como que ese pedacito, ese empujoncito, les dan y le siguen, pero porque ya traían años atrás. Si no traigo años atrás, pues ciertamente no. Perdón, me fui. Ya, estoy impresionada, Leslie, respondes a los mensajes del chat. Eso se aquilata, muchas gracias a todos. Lo veo en venta de comida. Lo veo mucho en venta de comida. Intenta gastar en cosas que llevan IVA todo lo que dices. Creo que el micrófono está apagado. No, está prendido. Sí está prendido. Bueno, pues está prendido. No sé si alguien aquí más notó. Yo sí escucho. Bueno, sí. Sí se escucha. Solo escucha eco. Ay, perdónenme. Disculpen ustedes. Ok, perfecto. Eso, no, pero aquí hay otra. Una pregunta, ¿existe algún beneficio para IVA en Recico, persona física, en un negocio de restaurantes donde todos los insumos que compro son tasa cero y mis ventas graban? Pago demasiado IVA y si ajusto el IVA a mi precio me salgo de mercado. Muy bien, Eder, la pregunta es muy buena, pero lamentablemente no. ¿Por qué? Porque el IVA no es tuyo. Entonces, si yo, como dices tú, si yo le subo el IVA a mis productos, me salgo de precio, ahí el problema no es el impuesto, porque técnicamente los impuestos los pagamos todos por igual. Yo sé incluso que quien no paga y que los informales, o sea, eso es otro boleto. Pero en general podemos decir que todos pagamos el mismo impuesto. Entonces, si yo estoy fuera de mercado, o me estoy enfocando mal en el mercado, o mis insumos están muy caros, o estoy dando muy caro. O sea, no sé qué sea, pero yo te podría decir que el tema no es fiscal. O sea, no porque te quiten el impuesto vas a dejar se va a solucionar. ¿Por qué? Pues porque el impuesto no te lo van a quitar, primeramente que nada. Al contrario, probablemente lo suban. Entonces, más bien tu problema yo pensaría que está en el lado operativo. Hay que ver mis insumos, si están muy caros, o si me estoy enfocando incluso en un mercado que no es el mercado que yo quiero. O sea, a lo mejor mi comida es muy buena y estoy justificando el precio bajándolo, pues a lo mejor más bien estoy mal enfocado en el mercado. Me tocó ver hace poquito, hace como 2-3 meses, unas hamburguesas me gustan a mí mucho y bueno, ahí veía que en las historias en redes sociales empezaron a poner que como justificando el valor de la hamburguesa, que decían, no, es que utilizamos ingredientes, que no sé qué, y yo decía, pues es que no justifiques, o sea, quien nos gusta tus hamburguesas vamos a pagar lo que nos pidas porque yo estoy buscando eso. O sea, quien está buscando una hamburguesa barata, pues a lo mejor va a McDonald's, ¿verdad? Pero no, o sea, a lo que voy es que no trates de agarrar a todos los clientes, pues a lo mejor nada más estás mal enfocado. Y aquí también porque es un tema muy común, ¿verdad? La cuestión de las anuales de que cobras muy poquito por la anual, hay que subirlo, pues no necesariamente. Yo siempre les digo, a ver, pues hay los médicos de 50 pesos, el doctor Simi, y los médicos cobran 2,000 la consulta. No el que cobra 2,000 anda buscando a los clientes del que van por el 50, son cosas diferentes. Entonces, más bien yo creo que a lo que voy, el tema fiscal no se va a resolver con el tema del IVA, o sea, no va a haber ningún beneficio para IVA. Entonces, considera el IVA que va a ser parte de tu precio siempre, siempre, siempre. Entonces, nada más aquí más bien es, otra vez, el problema no es fiscal, el problema va más atrás en el tema financiero. O mis costos están muy altos, o mis precios están muy bajos, o como te digo, estás mal enfocado en el mercado, ¿no? Ciertamente, si a lo mejor tu producto es muy bueno, no vas a bajar la calidad del producto, pues más bien tu precio es más alto y es para otro tipo de mercado. A lo mejor no vas para un mercado que tú estás pensando que se fija en el precio, ¿no? Porque cuando van a comer pues, a un restaurante de los más lujosos que ustedes conocen, pues muy pocas veces te fijas en el precio porque sabes que va a costar caro. Si te venden un agua en 60 pesos, no vas a decir, oiga, pues esta cuesta 8 pesos en el Oxxo. Pues no estás en el Oxxo, ¿verdad? O sea, ciertamente vas a otro mercado. Por lo tanto, yo te diría ahí que otra vez, y es muy buena tu pregunta, pero esas dos son de las preguntas, porque muchas veces sucede que son preguntas que no tienen, más bien que son respuestas que no son fiscales, o sea, que son más bien tema financiero. Arregla el tema financiero porque el tema fiscal no se va a mover, o sea, no hay manera de que te puedas evitar ese IVA. Y si ya estás meramente, o sea, si tu margen de ganancia depende del IVA, pues quiere decir que tu margen no es, porque incluso el tema de comida, pues es de los temas de los márgenes más altos que tendría que ser, o sea, el tema del IVA no tendría que ser un problema. Por lo tanto, si no va a haber manera de que te quiten el IVA, no lo vas a quitar. Entonces, yo pensaría que te enfoques más bien en el tema operativo, ver que algo anda no muy bien acá, porque el tema del IVA, como te digo, si ya estamos agarrando el IVA para pagar los gastos, mañana es el IVA, pasado mañana son los sueldos y pasado mañana son las rentas, o sea, el negocio es el que trae el problema, ¿verdad? Muy bien, gracias, muy bien. Perfecto, ahora sí, con eso concluimos. Muchas gracias a todos los que se conectaron, nos vemos por aquí la siguiente semana, que pasen todos, muy buenas noches.